¿Cómo están? Gracias por sumarse. Hola, Majo, tanto tiempo. Hola, Giada, ¿cómo estás? Bien. Hola por ahí en el chat. Bueno, Buenas. ¿cómo están? Buenas tardes. Eso, así se nos van dando su parte por el chat, aunque sea así no estamos tan solas con Barbie, que la idea de este espacio es que podamos compartir y que sea interactivo. Así que adelante, adelante a habilitar cámaras, preguntar y compartir. Usuario de Zoom, decinos tu nombre, así le ponemos nombre al usuario de Zoom. Te puedo renombrar. Bueno, bienvenidos a este espacio. Este espacio está pensado con mucho cariño y con ganas de compartir. Con Barbie siempre nos gusta ahí ponernos de acuerdo y ella sobre todo es la más creativa de las dos. Yo soy más pragmática, ella es muy creativa. Y compartir algunas cositas que vienen siendo un poco de tendencia o que están ahí en la necesidad de ayuda y de conocimiento del mundo de los product managers o de los gestores de producto. Así que desde allí es que pensamos este espacio. Em, yo les hablo como nombre de Kinetic, soy responsable del dominio de las formaciones de agilidad, del dominio de Kinetic Training, así que siempre tratamos de compartir y de traerles algo que se puedan llevar. La idea de este webinar es también que se queden y se compartan los conocimientos y que podamos compartir porque van a tener su certificado de asistencia, así que el espacio es para eso. Y como el espacio es para crear, no voy a hablar mucho más, así que dale, Barbie, adelante, presentate, Bueno, partí quién sos y vamos. bienvenidos. Estoy buscando ahí, vamos a compartir. Ahí está, avísenme si ven bien. Sí, ¿Se ve? excelente, sí. Bueno, Yadi, yo te presento a vos si querés, Dale, dale, hacemos hacemos al esa. revés, dale. Un placer para mí es estar, primero porque Kinetic me abrió las puertas para poder de nuevo compartir con ustedes mi conocimiento. Así que primero agradecidísima por el espacio, y segundo por Yadi, porque la realidad es que es una coequiper buenísima, la conozco hace unos años. Hicimos con ellas varias capacitaciones y la realidad es que le pone tanto amor a lo que hace, tanto amor a crear producto, y a también el vínculo con las personas, ¿no? Creo que hay una mezcla ahí entre crear producto. Ella dice, vos sos creativa, ¿no? Bueno, no sé, cada uno tiene lo suyo. Vos tenés una empatía y una forma de hacerle llegar a la gente esos conocimientos que es hermosa, y a mí me da mucho placer poder compartir este espacio con vos. Así que ahí nada, la mayoría me imagino de los que están acá la conocen. No, ahondar en su currículum no tiene sentido. El que no la conoce, por favor, escúchela hablar en algún momento, en alguna capacitación, en algún espacio, que no tiene desperdicio. Bueno, ahora tengo el desafío de presentarte yo a vos con esa misma, con ese mismo No, ímpetu. para mí me encanta trabajar con vos, es lindísimo. Gracias, es mutuo, es mutuo. Siempre estamos buscando alguna excusa para estar juntas, así que me encanta eso también. Y Barbie es una persona que sabe un montón. De lo que vos le preguntes, ella va a saber. Y va a saber compartirte, y si no sabe, va a darlo todo hasta que te va a ayudar. Así que esa predisposición y servicial que es increíble. Em, y súper creativa y busca bajar siempre ejemplos y la verdad es que tiene también un background de conocimiento muy amplio. Ha pasado por grandísimas empresas y por diferentes roles que hacen que su rol profesional realmente sea súper completo. Así que por eso disfruto mucho de compartir los espacios de formación porque yo también termino aprendiendo de ella. Así que nada, es un placer estar acá con vos y de poder aprender aún más de todo lo que tenés para mostrar. Gracias. Bueno, nada, arranquemos, porque no es nuestra Vamos, mejor faceta presentarnos mutuamente y tirarnos flores, pero vamos, sí vamos. compartir con ustedes. Y le pusimos a este webinar workshop la última historia de usuario manual. Y hace unos meses, como que vino una pregunta a mí muy incómoda, que es:
Sí, y si dentro de unos años miramos las historias de usuario, igual que hoy miramos un fax, y fue como, ok, esa pregunta derivó en esta charla y hoy queremos invitarlos a recorrer un viaje y como todo viaje empieza no hablando de inteligencia artificial, sino de las personas, ¿no? Porque antes de hablar de modelos o agentes o automatizaciones, hay que hablar de nosotros, de quiénes somos. Product managers, UXers, business analysts, QA, developers. Ahí si nos quieren ir dejando en el chat también cuál es el perfil, está bueno como para ir llevando los ejemplos a cada uno de los roles. Eh, pero durante años creo que trabajamos con documentos, escribimos historias de usuarios una por una, las refinamos, actualizamos criterios, las llevamos al cliente, volvimos con el equipo, creamos los casos de pruebas. Y era como una personita moviendo tickets de acá para allá y refinando y ajustando cosas, ¿no? Eh, y creo que dedicamos miles de horas en hacer eso, que para nosotros era como imprescindible. Bueno, eso cambió y hoy vamos a ver que cambió y bastante, pero en esencia sigue siendo lo mismo, solo de cómo podemos mejorarlo, ahorrar tiempo, potenciar nuestras capacidades y demás. Y me quedé pensando también en cuántas historias de usuarios se escribió este año, en estos 6 meses que van del año, ¿no? 100 historias de usuario, 300. Yo a veces la veo a mi business analyst en mi equipo y es como el que la escribe y que la reescribe hasta que encontramos esto. Y era como, che, ¿cuánto trabajo que le dedicamos? Y si hoy le pregunto cuántas de esas historias de usuarios se acuerda, seguramente ninguna. Y no tiene nada de malo eso, pero las historias de usuario nunca fueron el objetivo. Siempre fueron el vehículo para poder crear productos, ¿no? Entonces, un poco eh, esto de que de empezar a pensar en la última historia de usuario manual y ver cómo podemos mejorarla con la inteligencia artificial es un poco la base de lo que vamos a ver hoy. Em, y también me quedo pensando en eso de, por ejemplo, no sé, el correo electrónico no hizo más eficiente al fax, lo volvió innecesario. Spotify no hizo mejores CDs, cambió la industria directamente, ¿no? Y Google Maps no hizo mejores mapas en papel. Dejamos de necesitar tener la guía T y demás. Entonces, de vuelta, creo que no está mal escribir historia de usuarios, no van a desaparecer mañana, pero sí quizás seamos la última generación que las hagamos de esta forma, manual. Entonces, un poco ahí es donde queremos llevarlos en este recorrido. Y sin mucho preámbulo, esta es la agenda que tenemos hoy. Quiero que la imaginen como un viajecito. Primero vamos como a estar preparándonos para ese viaje y ahí vamos a ahondar muy poco. Les voy a dejar un par de tips, pero sí después vamos a compartir el material y van a ver cómo pueden instalar Cloud Code, los MCPs, cómo los pueden conectar. Vamos a ver una extensión de Chrome también. Así que la primera parte de setup la vamos a pasar como muy por arriba. Damos eh, como supuesto de que ya eso lo tenemos instalado. El que no lo tenga vamos a compartir esa información, así que lo va a poder hacer en su casa. Y después vamos a hablar un poquito de por qué el mundo cambió, qué es lo que pasó con ChatGPT y hoy con Cloud Code, cómo cambia ese paradigma de la inteligencia artificial, cómo evoluciona. Después vamos a hablar un poquito de cómo las construíamos, las historias de usuarios antes y por qué necesitamos cambiar ese paradigma. Vamos a conocer a este personaje, a Juanita, que es como le puse a la gente funcional que creamos. Vamos a ir a la demo de lleno y después vamos a dejar el último espacio como para hablar un ratito de, bueno, cómo evolucionan los roles, ¿no? Cómo tenemos que pararnos con esta nueva tecnología. Y acá hago paréntesis, yo hablo mucho, capaz hablo muy rápido, si hay algo que se pierden o hay dudas, lo que sea, me frenan y tratemos de hacerlo dinámico y que no me quede hablando cual lorito, así que ahí siéntanse libres. Bien, ya conociendo nuestra agenda viaje, lo primero que tenemos que hacer es el setup inicial. Entonces ahí, para todos los que no tengan instalado Cloud Code, hoy vamos a enseñar cómo usar Cloud Code. Seguramente haya cosas de las que hoy explique que puedan utilizarlos en un ChatGPT o en un Gemini, pero la realidad es que la capacidad que tiene Cloud Code hoy es mucho mayor a la que tienen otras herramientas para poder conectarse a Figma y poder hacer lo que vamos a hacer ahora. Así que ese es como el primer paso. Luego Figma, ¿no? Hoy justamente vamos a pasar historias de usuarios, pero con el input de un Figma. Por lo tanto, también ahí vamos a ver cómo se genera ese token, cómo lo conectamos a Cloud Code,
cómo hacemos cosas en Figma. Ahora les voy a contar algo que hice yo para esta presentación, que no lo había hecho nunca y me ahorró un montón de tiempo. La extensión de Chrome es deseable, pueden instalarla o no, no va a cambiar el flujo. Y después también va a depender mucho qué herramienta utilicen en la diaria, si usan Azure o si usan Jira. Y si no usan ninguna de las dos, la podemos adaptar a otra herramienta. Entonces, quiero que lo que vean hoy es una manera de pensar el proceso y después vemos cómo vamos adecuándolo a las herramientas que tenemos hoy en día. Setup inicial entonces, como les decía, les vamos a dejar acá cómo instalar Cloud Code. ¿Hay alguno que no lo tenga todavía instalado? ¿La mayoría Pues lo tiene? bien, perfecto. Bueno. Lo La podemos pasar. mayoría lo tiene buenísimo, si no, acá tienen la configuración tanto de Windows como de Mac y siguiendo realmente esos 4 pasos se instala fácilmente, así que ahí, si no lo tienen, pueden hacerlo. También lo que tenemos es el MCP de Figma. Una vez que tengamos instalado Cloud, vamos a tener que conectar Figma con Cloud. Y para eso se usa un MCP. Ahora les voy a contar un poco qué es eso y cómo lo conseguimos. El, ¿Cómo se llama esto? El plugin de Cloud también es muy bueno. Yo lo usé el otro día justamente para esto. Yo quería hacer un Figma y quería tener 3 wireframes para hacer esta presentación y no me quise poner a diseñar, porque la realidad es que yo no soy diseñadora. Así que lo que hice fue instalarme este plugin y le dije, por favor, ¿me creas 3 wireframes? Y ahora después se los voy a mostrar. Y los creó. Y con eso me sirve de input para los que les voy a mostrar ahora. Así que también, si no tienen un Figma por el cual empezar, pueden hacer alguno casero y con eso darle el insight a la herramienta. Y por último, les dejo dónde pueden conseguir el token, porque después vamos a conectar con Azure o con Jira, la herramienta. ¿Hasta acá les suenan los conceptos? ¿Hay algo que les haga ruido? Yo ahí no sé, no veo, a ver el chat ya. ¿Estamos bien? Algunos dicen que están bien. Ok. Por las dudas, para diferenciar ahí, no es lo mismo Cloud solito como agente de chatbot que Cloud Code, que funciona parecido, pero tiene otras posibilidades, que puede conectarse con otras APIs y demás. Por eso hacemos hincapié en que sea Cloud Code, ¿sí? Perfecto. Bien, conocemos los conceptos, solo falta instalar todo. Bien, bueno, quédense tranquilos que después vamos a enviar la grabación de este webinar y ahí van a tener todo y van a poder ir pausando para ver las slides que les dejó Barbie acá, ¿sí? Y ahora cuando vayamos a la demo, yo tengo las dos cosas. Tengo Cloud Code, tengo Cloud y tengo el Chrome. Así que si quieren lo vemos, así ven la diferencia visual de cada uno de ellos. Pero bien, ¿qué cambió con la IA? Y quiero que por un momento nos olvidemos de Cloud, de ChatGPT, de Gemini, porque ninguno de ellos realmente es la noticia. La noticia es otra. O sea, durante casi 70 años usamos computadoras que hacían exactamente lo que nosotros le decíamos. Si escribíamos una instrucción correcta, hacían el trabajo, ¿no? Si la escribíamos incorrectamente, también lo hacían. Digo, nunca llegaron a entender, solo ejecutaban. Después aparece Internet, empieza a cambiar cómo compartimos información, aparece el smartphone, entonces empieza a cambiar dónde trabajamos porque lo hacemos desde el celu. Después aparece la nube, entonces cambiamos también dónde viven nuestras aplicaciones. Y creo que la IA ahora representa un cambio todavía más profundo, porque por primera vez la computadora empieza a entender. Y acá, de vuelta, ¿no? Pregunta, digo, ¿cuántos de ustedes usan ChatGPT? Porque Cloud Code te entiendo que todavía nos falta instalar, pero ChatGPT, ¿la mayoría usa? Bien. Bueno, ahora, ¿cuántos sienten que todavía lo usan como un buscador mejorado y no para ejecutar cosas? Entonces todavía hay una evolución que tenemos que hacer y que podemos sacarle provecho a estas herramientas. Y es completamente normal, o sea, estamos atravesando una tecnología nueva, pero con modelos mentales viejos. Y cuando apareció Internet, digo, la mayoría de los diarios simplemente ¿qué hacían? Publicaban en PDF el diario impreso, exactamente el mismo. No habían entendido lo que era Internet.
Además, creo que Netflix hizo algo similar. Al principio alquilaba películas digitales. Todavía pensábamos como si fuera Blockbuster. Bueno, hoy no, ¿no? Entonces, las primeras versiones de una revolución tecnológica siempre imitan a lo anterior, hasta que podemos empezar a descubrir una nueva forma de trabajar. Y creo que estamos exactamente en ese punto. Pasando un poquito más, y eso es lo que les quería mostrar, es, hablamos de las historias de usuario, podrían dejar de escribirse manualmente, pero para entender por qué, tenemos que hacer una pequeña pausa y entender esto, ¿no? La inteligencia artificial, hablamos como la inteligencia artificial, y es como una bolsa de cosas. Y la realidad es que toda la inteligencia artificial no hace lo mismo. Y no es solo una revolución, sino que es una evolución lo que le está pasando. La primera generación, justamente, como ChatGPT, como Cloud o como Gemini, ¿qué hacía? Nosotros le hacíamos una pregunta, esperábamos y nos daba una respuesta. Ahí terminaba todo. Era increíble porque cuando recién salió era como, ¿y te fijaste? ¿Le preguntaste a ChatGPT qué pasó con esto? Y nos volaba la cabeza las respuestas que nos daba, ¿no? Pero seguía dependiendo de nosotros. Nosotros pensábamos, nosotros decidíamos, nosotros copiábamos un resultado, lo pegábamos en Jira. Era una herramienta que nos facilitaba una conversación y un conocimiento, como una enciclopedia enorme, ¿no? Si le decíamos, escribime una historia de usuario, la escribía. Y así con la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero luego llegamos a una segunda etapa, que es la de los copilotos. Y los copilotos, con este nombre muy bien elegido, son un copiloto que no manejan el avión, pero que tampoco esperan una pregunta. Están ahí al lado tuyo, te acompañan mientras que vos trabajás. Y esa es toda la generación que hubo de GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot, Figma IA, Cursor, Cloud. Bueno, ya no trabajan después de nosotros, trabajan con nosotros. Empiezan una función, completan un código, sugieren un texto. Es como que nos siguen a nosotros y nos ahorran muchísimo tiempo. Pero ahora viene la tercera etapa, que es la que se sitúa este workshop, que son los agentes, ¿no? Y acá es donde empieza a cambiar un poco el juego, porque empieza a ser algo completamente distinto. Los agentes ya directamente trabajan, piensan dentro de un objetivo, pueden leer un Figma, pueden entender un contexto, pueden detectar información si falta y la completa, hace preguntas, consulta documentación, escribe historias, digo, tiene una capacidad de crear infinita. Entonces no estamos solamente delegando una tarea, estamos delegando un proceso, como el que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la evolución y por qué llega? Bien. Cualquier cosa, me freno. Yadi, ¿todo bien? Vos cualquier cosa, comenta tranquila. Sí, 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 tranquila. Estamos bien. Bien. Bueno, ¿alguien sigue dibujando con... Me reía mucho con las lapiceras Rotring. No sé si alguno ha escuchado esa lapicera o es muy viejo el ejemplo. ¿Cuál Pero si es? no, también otra... ¿No? Las lapiceras Rotring. Las lapiceras Rotring eran unas lapiceras que usaban en arquitectura, que eran como Mm, si fuera una pluma especial. Yo me acuerdo de mi hermano diseñando con esas lapiceras en la secundaria. O sea, era como la herramienta. Si no tenías esa... ¿Aún se usan? me Mirá. gustan, dice Ana, mira. Sí, sí. Bueno, yo pensaba en eso y pensaba también en, bueno, los fotógrafos revelando las fotos en negativo, ¿no? Bueno, Pero cada escuchame vez hay una cosa, menos. yo uso como 3, 4 cuadernitos por año, ¿no? O sea, no tendré la Rotring, pero yo la escritura no te la abandono. Tal cual. Bueno, pero lo que digo es, apareció esa nueva tecnología, apareció la Rotring o apareció, no sé, las fotos digitales y los arquitectos no dejaron de existir. Los fotógrafos no dejaron de existir cuando apareció Photoshop. Los contadores no dejaron de usar Excel. Entonces, ¿qué es lo que sí desapareció? Bueno, el trabajo repetitivo, ¿no? Que nosotros estamos exactamente en ese momento en el que podemos hacer que las cosas se automaticen de otra forma, ¿no? Eh, por lo tanto, no vamos a desaparecer. O sea, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. O yo cada vez más pienso eso, cada vez más la inteligencia necesita de lo humano, necesita de la experiencia, necesita del contexto. Y creo que es una palabra clave. Antes decíamos,
bueno, tenemos que hacer un buen prompt, ¿no? Y prompt engineers. Y salimos con esta capacitación y salimos con conocimiento. Bueno, hoy no es solo el prompt. Hoy creo que lo que le gana al prompt es el contexto. Y vamos a hablar un poco en la capacitación que vamos a dar con Yadi en su momento, la evolución del prompt a los .md, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar ese conocimiento en otro lenguaje que está lleno de contexto, de skills, de tareas que tienen que ejecutarse? Y bueno, vamos nutriendo la inteligencia artificial con nuevas herramientas. Dicho esto, yo me encontré con un desafío. ¿Y cuál era el desafío? Yo estoy creando un producto ahora que es muy complejo, es muy desafiante, tiene muchas regulaciones. Somos casi 15, 20 en el equipo y tenemos una BA. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, inteligencia artificial para lo que es código, desarrollo. Tengo a los equipos de desarrollo trabajando en front y back con Copilot o con inteligencia artificial y el proceso avanza. Y tengo desarrollo mucho más ágil y mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que está antes? ¿Qué pasa con las definiciones funcionales con el cliente? Con el Figma que todavía tiene que ser más tirando a mano. Tengo el cuello de botella pasó. Antes el cuello de botella era el desarrollador. Ahora el cuello de botella son las definiciones funcionales y los requerimientos funcionales. ¿Cómo hago para automatizar? Porque termina pasando de que no tengo backlog para darle de comer al equipo. Y si hay algo que detesta a una persona que está dirigiendo o creando un producto es ser cuello de botella. Entonces, ahí es donde empezamos y dijimos, ok, tenemos que crear algo. Ahí es donde yo veía a la BA que me decía, no, yo iba a bajar las historias de usuario para el inicio de sprint, desesperada. Y era como, pero sabemos lo que hay que hacer. Y porque el Figma está, me decía, pero no llego a bajar, tengo que leer el Figma, me tengo que juntar con el cliente, me tengo que juntar con el equipo técnico y pulir la historia. No llego. Ok, y ahí salió Juanita. Y el nombre, Juanita, porque cuando yo era chica tenía más o menos, no sé, 5 o 6 años y me encantaba ayudar a mi mamá en la cocina. Y ella siempre me decía a mí, Juanita, alcanzame la harina, Juanita, tráeme el azúcar. Y nosotros hacíamos bizcochuelo, pero yo era su Juanita. Entonces cuando pensé en eso, digo, bueno, yo necesito una Juanita, pero en realidad una HU, historia de usuario Anita, que me ayude a crear las historias de usuario. Y así es donde crece, nace este agente nuevo, ¿no? ¿Y qué hace este agente nuevo? Hace lo siguiente. Hay un input, y esto lo vamos a ver ahora cuando vaya también a Cloud, lo voy a mostrar el proceso, pero está bueno primero verlo acá, que entiendan el flujo y después ir a la herramienta, por eso me tomé 2 o 3 slides como para que entiendan el mindset, porque esto lo pueden llevar a cualquier otra tarea. O sea, lo que les voy a enseñar ahora es, che, pensemos cómo se hace el proceso. Después podemos replicarlo en cualquier otra cosa que lo necesitemos. Y lo principal es un input. El input es, bueno, ¿de qué se nutre este agente? Bueno, este agente se nutre de un supuesto, que hay un Figma que me dice cómo tiene que ser el diseño, por ejemplo, de un e-commerce. Mi e-commerce tiene que ser así, con estos colores, con este texto, con estos botones, con estas pantallas. También puedo describirle el flujo, porque digo, che, si no tengo el link de Figma, ¿qué hago? Bueno, yo sé lo que quiero. Bueno, se lo redacto. Y si no, saco foto y Adi escribe en papel, hace un grafiquito, saco foto. Ese ya es el input. Por lo tanto, desde lo más específico que es un Figma a un papel que le saqué una foto, puede ser el inicio del flujo. Después tiene una configuración en la que se le van a hacer ciertas preguntas que vamos a ver ahora. Va a validar el formato. Esto es importante. No todos trabajamos de la misma forma. No todos hacemos las historias de usuario de la misma forma. Entonces, lo que yo les voy a compartir hoy y se lo van a llevar para su hogar y para poder hacerlo después a gusto y piacere, es un agente que podemos cambiarle el template. Las historias de usuarios pueden tener los criterios de Gherkin, como no. Pueden tener los casos de UAT y de QA ya preestablecidos o no. La idea es que ustedes vayan pensando en cuál es la realidad que tienen y que lo vayan adaptando. Después, todo eso se va a terminar en un entregable. Y yo el agente lo dejé preparado para 2 entregables. Uno es un Excel que lo pueden subir o a Azure o a Jira. Si tuvieran el MCP y estaría conectado así de la misma forma que lo hicieron de Figma, eso puede viajar automáticamente. Yo hoy no tengo para mostrarles eso, entonces no lo hice, pero es algo que se podría mejorar.
y aparte un dashboard. ¿Y por qué un dashboard? Porque el Excel está bueno para subirlo a la herramienta, pero el dashboard y verlo visual a la historia de usuario con los criterios, el link de Figma y todo, está bueno para llevárselo al cliente y al equipo, porque necesitan verlo de una manera más visual. Y acá les voy a contar lo que nos pasó a nosotras cuando lo hicimos, ¿no? La BA, yo le pasé así el prompt, como se lo voy a pasar a ustedes, ve el dashboard, lo va con el cliente y me dice, sí, pero el dashboard está estático, no lo puedo editar. Pero bueno, decile a Clau que le pongo un lapicito y editalo. Y me dice, ¿segura? Le digo, sí, sí, hacelo. Y lo hizo. Entonces el dashboard tiene visión o tiene eliminación de historias de usuarios. O puede agregarle comentarios que surgen de la refi técnica. Entonces, ella usa todo este flujo, cuando llega al dashboard, empieza a trabajar con los equipos y hasta que no está segura de lo que quiere, no lo descarga y lo lleva a la herramienta. ¿Se entiende un poco el proceso que hacemos nosotros? Es tratar de usar la herramienta como para iterar constantemente y no subir a Azure ni a Jira nada que no esté validado previamente. ¿Les hace sentido? ¿Alguna vez hicieron algo similar? Pero ahí yo hago una pregunta, ¿no? Sí. ¿Ustedes terminan aprobándolo, ustedes con el equipo o en conjunto con parte de la IA, ¿no? ¿Cómo es ahí esa aprobación? La aprobación final de la historia de usuario siempre se hace en equipo. Bien, Entonces, lo que hacemos es corremos el agente, tenemos el sí. dashboard y tenemos el CSV o lo que quieras, pero con el dashboard vamos al equipo interno y nos ponemos Y a ahí refinar. Le terminas, demos digamos, de reajustar en base a lo que el equipo opina o decide. Y ahí se hace en conjunto. exacto, sí. Bien, Y en el equipo tienen que estar las tres patas, tiene que estar producto, tiene que estar sí, UX y tiene que estar técnico. UX bien. también, porque si hay algo que le hace ruido de lo que levantó el Figma, también es bueno que esté. ¿Y Y cómo haces cuando trabajas sola? Porque ahí es como en qué te basas para terminar aprobando algo con inteligencia artificial. me Porque pasó hace poco, a mí me está lo pasando porque hice, yo estoy sola. pero O estás sea, sola y el input, ¿quién te lo da? O sea, lo que tenés que construir, yo empiezo con toda la documentación que tengo, con todo el mundo de conocimiento que tengo, porque hoy estoy actualmente en un proceso como particular, estoy en la consultora en Bench. Y es sí, muy difícil mantenerlo en Bench. Entonces, ¿qué hago? Me pongo con inteligencia artificial, por ahora estoy con ChatGPT. Quiero ir a Claude, pero me está costando. Entonces estoy como viendo cómo llego a esa instancia, pero ¿qué hago yo? Yo hoy estoy con ChatGPT porque me queda cómodo, me resulta cómodo, porque lo conozco y ya prácticamente es como que conoce la forma en que yo trabajo. Entonces yo tiro toda la información que yo tengo ahí y voy armando el modelo de negocio. Estoy en esa etapa, que el modelo de negocio yo ya lo tengo listo, porque es un proyecto mío personal. Entonces estoy llevándolo a otro nivel, mi catálogo digital, que ahí es donde a mí me gustaría empezar a crearlo yo. Pero el tema es con quién lo termino probando, o sea, o quién me da el ok desde el otro lado para que me diga, che, vas por buen camino. ¿Cómo hago bueno, ahí? ahí, o sea, el buen camino alguien te lo tiene que guiar. O sea, si sos vos misma, te tendrías que sentar y decir, bueno, para que esto esté validado, ¿qué tiene que suceder? Y ir generando como validaciones o cosas que después vas a darle como orden a la inteligencia artificial. Entonces, que te haga la validación él, pero con los criterios que vos definís y que vos sabés que son los válidos. Ahí no sé si tenés compañeros de trabajo o alguien como que te ayude a hacer ese check, pero hasta eso mismo, esa validación se la podés Sí, pedir también. yo pensaba hacer eso, como decir, bueno, che, de lo que yo hice, a ver, revalídalo. O decirme, che, mira, esto no lo veo bien, no lo veo correcto, habría que modificar acá. Eso sí pensé en un momento en hacerlo. Yo creo que esa puede ser buena opción. De hecho, se hacen ya como los prompts auditores o que se pare la posición de, o incluso también, Majo, vos decís, estoy sola. Sí, de 10, pero no nos olvidemos también, y un poco lo que quería aportar es que yo coincido con Barbie, hoy en muchas organizaciones los business analyst o los AFUs o los PO o los mismos product managers somos y estamos siendo el tema del cuello de botella porque los desarrolladores es increíble la velocidad que manejan. O sea,
proyectos que antes te los sacaban en un mes, con Clauco de una semana y media, perfecto. Em, entonces, yo adhiero a que todas estas herramientas nos reayudan y podemos hablar de diferentes formas cómo cada uno lo va logrando, pero hay algo importante y es que no nos olvidemos de validar. Entonces, no nos olvidemos de que siguen existiendo los usuarios amigos o las empresas amigas o el colega que hace lo mismo o el colega que pasó por lo mismo en otra situación. Entonces es como que genial que lo hagamos con IA, pero también recordemos que la persona está. Y muchas veces tengo un compañero al lado o un amigo o un colega que pasó por lo mismo y no le pregunto porque ya me acostumbré a sentarme con la compu y a abrir el chat. ¿No? Entonces, esa charla rica que tranquilamente le puedo dar o compartir el documento que me dio mi agente o mi chatbot, se puede seguir dando, ¿no? Entonces, la invitación ahí es a que lo pensemos de esa manera. O usar la misma IA para challengear lo que les da. Bueno, ahora párate en, otra herramienta para challengear lo que les dio y párate desde el lado de si Sí, eso fueras tal también persona. pensaba. Sí, en uno de los cursos que tiene IPAN con inteligencia artificial, te tiraban una de esas propuestas. Agarrar entre dos o tres personas, tirar el mismo prompt en distintos, con el mismo navegador, en distintas cosas y ver qué resultados te daba. Y en base a eso sacar un análisis. Y ahí era como más enriquecedor, digamos, la forma de trabajo. Sí, hay cosas que, nada, yo tengo como los dos puntos, igual que Yadi, es como, es verdad, hay cosas que las hace el humano. Y la validación es algo bastante crítico. Si vos necesitas validar cosas como en escala, yo sí ahí recomiendo, bueno, armate algún agente o algo por el estilo, pero que tenga las validaciones y las instrucciones que vos le seteás previamente. Como que eso sería como muy rigurosa y lo pondría muy a prueba. Pero si no, es verdad que para algunas cosas, como puede ser, no sé, las pruebas de usuario de una maqueta, y necesitas una persona. Estaría bueno. Ojo, que también el otro día lo que escuché es que a veces hacen agentes simulando protopersonas. Entonces le dan toda la información y le dicen, bueno, vos sos un agente que vas a simular ser un usuario normal. Pero bueno, lo tenés que nutrir mucho, tenés que como, nada, lo tenés que capacitar demasiado como para que realmente sea bueno. Eh, ¿Avanza un poquito más? ¿Estamos bien? Bueno, Avancemos. y esto es lo que va a pasar ahora que les voy a mostrar, pero de vuelta, lo quise traer a lo visual antes de ir a la consola, porque con la consola la gente hiperventila un poco y no es tan así. Entonces, cuando yo inicie ahora, el agente me va a preguntar con qué proyecto arrancamos, dónde van a vivir esas historias de usuario, si están bien las columnas del CSV, de Azure o de Jira, y cuál es la fuente que yo tengo de diseño. Y este es como el punto de partida donde él lo toma. Después me dice, che, mira que yo las historias de usuario las hago con este formato. ¿Estás ok? Si no estás ok, es el momento de cambiarlo. Y después me dice, bueno, pasame ese Figma o pasame ese texto o pasame las imágenes. Y yo analizo todo y en el mismo momento te voy a decir, mira, identifiqué esto. Identifiqué que tenés un flujo para el carrito de un e-commerce. Y ahí tenés esta historia de usuario, esta y esta. Identifiqué que tenés un checkout y tenés esta historia. ¿Estás ok con esa historia de usuario? Y si estás ok, lo que va a hacer es ejecutar automáticamente todas las historias de usuario, con los casos, con QA y dejártelo ready para el archivo para que lo lleves. Así que ahí, si quieren, ahora ya paso, porque esto es un poco lo que les vengo contando. Se los dejo en la PPT como para que vean los pasos y cada uno de estos puede ser challengeado. O sea, cuando ustedes, yo les voy a compartir el punto MD, cuando ustedes lo pongan en su computadora, pueden antes de ejecutarlo decirle, mira, yo quiero cambiarlo, yo no voy a usar esto. Yo voy a usar imágenes porque las tengo que cargar a mano, o voy a usar historias de usuario que sean simples, o las historias de usuario, mi equipo técnico me pide que sea con este formato, y acá es libre albedrío de poder ir ajustándolo. Lo importante son como los pasos y las indicaciones que les van a dar. Así que ahí vamos a ir a la demo, a la consola. Yo, esperen que les quiero mostrar esto que hablábamos antes. Esto es en el desktop.
Cloud, Cloud por sí solo Cloud, que es lo que decía Yadi, que es el que tenemos en desktop. Y acá pueden chatear como si fuera un ChatGPT, se puede trabajar con otros compañeros y tenés una parte de código, pero es limitada comparado con lo que hace Cloud. Pero para que lo vean, este es Cloud. Yadi, ¿querías comentar algo de esto? Estamos bien. No, después le voy a mostrar que lo podemos usar en Visual Studio también, que tiene una interfaz un poquito más gráfica y no te asustas tanto con la consola. Bien. Pero mostra tranqui y después yo les muestro el final. Ok, la consola es esta. Ustedes saben que todas las computadoras tienen una terminal. Entonces, la terminal es así, oscurita, negra. Es más, si yo puedo entrar ahora a otra terminal, les voy a dar un ejemplo de cómo. Nueva ventana. Se me abre así la terminal. Yo voy a hacer barra cloud y lo que va a hacer es ejecutar. Y lo que ejecuta es justamente la pantalla que está atrás. Yo sabía que esto podía fallar. Se, se- se falló ahí. A ver, cloud. Porque lo tengo abierto ya. ¿Y le ¿Qué sé? pones Cloud solo? Sí, yo al mío sí le pongo cloud solo. No, Algunos le pero escriben cloud code. sin la barra. Ah, a ver, ahí está. ¿Sabes que en la compu del trabajo con el barra cloud me lo tomo? Es Windows o no. Claro, ahí va. Bien, entonces una vez que yo tengo la consola, le voy a dar, acá la cierro, me quedo con esta que estoy acá atrás trabajando, le doy el barra Juanita. ¿Por qué? Porque ya el punto MD que les voy a compartir, ustedes ya lo van a subir acá y directamente lo ejecutan. Le ponen barra Juanita y ahí te va a decir, antes de meternos en el análisis de diseño, necesito configurar algunos parámetros. ¿Con qué proyecto arrancamos? Y yo acá le voy a decir, quiero hacer un e-commerce de ropa em, que se llame Falcon, como el de la historia sin fin. Entonces le digo así y me va a decir, ok, vamos con el e-commerce. ¿Dónde van a vivir tus historias de usuario? ¿En Azure, en Jira o solamente querés revisarlos? O sea, en ningún lado, querés un punto MD. En mi caso, nosotros trabajamos ahora con Azure. Entonces le digo con Azure. Y lo que me va a contestar ahora es, ok, detecta el formato de Azure y me pregunta, ¿querés las columnas estándar? Que son estas. Tiene el word item, puede ser una historia de usuario, puede ser una tarea, puede ser un bug, los títulos, la descripción. ¿Estamos ok o le sumas algo? Y acá ustedes fíjense lo que necesita el equipo y cómo están acostumbrados a trabajar. Yo con esto estoy bien, entonces yo así le voy a decir, está ok así, pero ustedes ven cómo le hablo, o sea, no hay una magia, es lenguaje humano. Y ahí me dice, ok, ¿cuál es la fuente? ¿El link de Figma, una descripción o una imagen? Y yo lo que hice fue que tengo por acá este Figma. Y acá es lo otro que les quería mostrar. Yo en Chrome me bajé este plugin, que es el de Cloud, que es el que les comparto en la presentación, y le dije a Cloud Code, me creas 3 wireframes. Y esto lo creó la inteligencia artificial solamente con un prompt que decía, quiero un wireframe de una VIP de producto, de un carrito y de un checkout. No le dije más nada. Y con eso, literal, en 15 minutos, mientras que estaba el partido de Argentina, me hizo las 3 pantallitas. Así que este va a ser el input con el que vamos a trabajar hoy. Yo copio acá el link de Figma y ahí va a estar analizando. Recuerden que tuvieron que haber conectado el MCP antes. El MCP con la API key. Ese es el setup anterior. Si quieren, después si nos sobra tiempo, les muestro dónde lo van a buscar. Y miren lo que hizo. O sea, me leyó acá el Figma y me dice, ok, ¿el template propuesto es este? Me dice la historia de usuario, cómo quiero para, con una descripción, con los escenarios de Gherkin, dado que, cuándo, entonces. También me agregó los casos, casos de QA y casos de UAT, casos que haría mi QA en el proceso de desarrollo y los casos de UAT que debería hacer el cliente. O sea, ya adelanto una instancia de entregable, ¿no? Cuando termine el desarrollo, ¿qué debería probar el cliente? Bueno, ya lo veo acá, desde el inicio.
y lo puedo validar también con el cliente desde acá. Entonces ya cuando llego a esa etapa no tengo que andar, bueno, a ver qué probamos, ya está prefijado. Me dice, ¿te sirve este formato? A mí me sirve, si quisiera modificarlo y agregar algo más o sacarle, lo hacemos desde acá mismo. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Vieron que no parece como, no es tan difícil. Creo que lo más complicado es el setup, en el sentido de, bueno, tengo que tener Cloud Code, tengo que tener el Figma, tengo que tener la API Key. Pero una vez que eso está, esto simplemente es subir el agente. ¿Ves? Acá me dice, justo, mira, expiró. Bueno, vamos a hacerlo en vivo. Que Esto no encima es... de todo, o sea, es lo más complicado mientras vos lo haces y todo, pero es lo más complicado, pero que a su vez es muy irónico porque le podés pedir al mismo cloud que te vaya ayudando a hacer el setup. O sea, desde el mismo cloud de escritorio que tiene Barbie ahí abierto, le pueden ir pasando las capturas, los errores, copiando y pegando, y le va a ir ayudando él mismo a hacer el setup. Entonces, em, yo, a ver, hablo desde la experiencia. A mí me pasó que cambié de empresa en la que trabajaba en diciembre, venía de trabajar muy sola, como dice Majo, y de repente me topé con una empresa en la que somos 4 PMs y estaban haciendo toda la reestructura de la forma de trabajar, donde nos pedían y nos exigían que empezáramos a usar GitHub, donde GitHub para un repositorio de producto, para poder tener los conocimientos compartidos, que instaláramos Cloud Code, que entonces fue como mucho. Si yo tuviera que decir, la barrera más grande fue la resistencia al cambio de decir no estoy pensando más. O sea, en qué momento yo antes pensaba, imaginaba y perdía horas, bueno, no perdía, pero invertía horas en armar los diagramas de flujo, los flujos, en pensar dónde estaba la conectividad de tocaba esto, dónde movía, dónde impactaba. Y ahora pensar y resistir, me resistía a que eso lo haga alguien por mí y que seguramente lo hacía mucho mejor o podía haber muchos más puntos de los que yo hacía. Ahí fue donde estuvo más la resistencia, porque instalar todo en menos de media mañana se instala. Sí, eso seguro. Me hiciste acordar, yo tuve dos resistencias. Tuve la resistencia de la UXer y de la BA. De la UXer en su momento cuando, che, bueno, pero ¿por qué no aprovechamos y probamos alguna herramienta? No tienen la calidad de que yo hago el diseño. Fue como, y tenía razón, porque todavía no había evolucionado tanto. Entonces también a veces es eso, ¿no? Darle tiempo a que evolucione la herramienta para incorporarla en el proceso. Pero eso no nos quita que ya empecemos a pensar que nos tenemos que parar de otro lugar. Que ya no. O sea, ¿podemos hacerlo a la vieja usanza? Sí, pero hoy el valor agregado tiene que estar en otro lado. No ahí, no en esta parte del proceso. No me quería adelantar, pero no sé si me vieron. Yo fui a mi perfil, settings, y ahí hay una parte que dice configuración de token, igual lo tienen. Tenía expiración un día, por eso me lo va a pedir. Si ustedes lo ponen a 90, van a tener más tiempo y solamente yo lo doy de lectura. ¿Podrían darle acceso a crear, modificar o demás? Sí, podemos hacer lo que querramos desde Figma. Yo le voy a dar solo lectura y ahí lo que me va a generar es este pedacito de texto. Yo lo copio. Esto es personal, no se debería mostrar, no pasa nada. Lo pegan acá y automáticamente Claudio ahora detecta y lo va a hacer correr. Em, pero sí es verdad lo que dice ahí, creo que la parte, y también te va a llevar menos de una mañana. Y más con el paso a paso lo van a poder sacar enseguida. No, no hay complejidad en ese estilo. Vamos a ver, vamos de vuelta. No me lo está tomando ahora. Menos mal que hice screenshot, porque dije por las dudas. Vamos a ver. Pero está conectada. Bueno, si le ponen barra MCP, ahí ven, este ya Los está NCP conectado. eh, No lo son expliqué. los NCP son, ay, no me acuerdo las siglas, Model Protocol Context. tal cual. Es un protocolo de conexión, como su nombre lo indica, en el cual te podés conectar a las diferentes herramientas. De hecho, fíjense que antes los diferentes productos digitales se volvían locos por cada uno tener su propia IA.
Ahora es muy loco porque como todo el mundo casi está usando Cloud Code, desde devs, PMs, UXers, devs, data, todo, entonces antes nos conectábamos por las APIs. Bueno, ahora uno de estos productos empiezan a tener sus protocolos de conexión vía MCP, en el cual con una API key, sin necesidad de impuntar un endpoint, nada, te puedes conectar muy fácilmente. Obviamente que le das acceso a todo, ¿no? Pero bueno, confiemos en Don Cloud y que fluya. Pero de la manera en la que más nos podemos conectar hoy vía cloud es conectarte vía MCP. De hecho, Cloud mismo te va a pedir que le pases el MCP de Notion o el MCP de alguna API o el MCP de Google Calendar o el MCP de Calendly, bueno, los diferentes, o el de Figma, el que fuere. ¿Sí? Te va a pedir un token o una API key y con eso va a conectarse por ese protocolo. Sí, hay dos cosas. Primero, lo que me pasó que como expiró, me pide que reinicie, entonces tengo que arrancarlo de vuelta, así que controlen que tengan todo activado antes. A mí se ve que me expiró, no me di cuenta, así que lo vamos a hacer de vuelta rapidito. Pero esas son cosas que pasan. ¿Qué es lo bueno? Que te guía. O sea, realmente a mí me dijo, anda, te falta el lápiz key. Lo pegué, lo actualizó, me dijo, cambié el viejo por el nuevo y andá y reinicia. Listo, ahora estoy reiniciando, voy a pegar de vuelta el link de Figma y ya está. Yo quería decir otra cosa de los MCPs. ¿Qué pasa con las diferentes herramientas y los MCPs? Cloud Code te deja conectarte con Figma. Gemini no. Gemini todavía no tiene posibilidad de conectarte con el MCP. ChatGPT sí, también te deja. Entonces digo, hay cosas que van a poder hacer en algunas herramientas y otras no. Creo que la que Eh, más está abierta es Cloud. Cloud Code, pero ¿por qué ChatGPT te deja? Te deja porque sacó Codex, que es la competencia de ChatGPT. Por eso te deja. No sabía eso, que lo había. Sí, ¿Codex Codex. alguno lo usa? Este que em, está, este Codex, no, no es el de Codex. Quería decir el de Atlas. El de Atlas, que es el de ChatGPT, que es el que tengo acá abajo, se ve, ¿no? El icono. Este sí, acá, el azul. Este es buenísimo. O sea, ahora les voy a mostrar cuando a ver si me deja. No quiero, no tengo la otra pantallita, a ver si les puedo pasar. Este es Atlas. ¿Qué es Atlas? Es como si fuera el navegador que tiene ChatGPT integrado. Si yo voy acá, donde dice preguntas en el chat, directamente desde acá puedo escribir. ¿Y qué hace? Toma el contexto de lo que está viendo. ¿Para qué le sugiero esto? Yo lo usé muchísimo para LinkedIn. Si yo abro acá el LinkedIn y le digo, destrozame el LinkedIn, quiero que seas re crítico, quiero que me diga, no sé, me quiero posicionar de tal forma, te ayuda. Eh, Todo lo que trabajes desde este chat y desde esta pantalla, lo hace ahí, como si fuera el contexto, fuera lo que estás viendo. Está buenísimo. Gatito de color por si no lo conoces. Me fui, ¿para qué me, viste, sí. ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Saben cómo me pongo? Foco. Listo, ya Pedile la está. idea que te Entonces, sí, corrimos el nuevo key. Nos muestra de vuelta en template, le decimos que sí, y ahora lo que debería hacer es rastrear todo lo que está pasando en Figma y decirme, che, mira, yo con todo lo que veo en Figma, las historias de usuario que deberían crear son estas. Ahí está. Analicé el Figma y encontré un producto, un carrito y un checkout. Identifiqué tres flujos. En el primero deberías ver el detalle, agregarlo al carrito, gestionar el carrito, completar. ¿También estas tres historias de usuario? Mi Figma era pobre, ¿no, chicos? Eran tres wireframes. Pero lo hemos probado en productos muy complejos, con conexiones complejas de terceros y funciona espectacularmente bien. Así que va a leer todo lo que tenga el Figma y va a hacer las historias de usuario súper completas. Acá yo le digo que sí, vamos a tomar esas tres. Pero si no, este es el momento de decirle, no, mira, ¿sabes qué? No me hables del flujo del checkout. Quiero que profundices en la VIP. Bueno,
Y acá empieza a redactar las historias de usuario con el formato que nos dijo antes, con los casos de pruebas, con los criterios de Birkin y demás. Y de paso me está generando el CSV, en mi caso para Azure, y el dashboard. Que mientras que lo genera, ahora lo vemos, si quieren yo les muestro, que yo lo tengo acá abierto. Este fue el dashboard que me generó. Uy, ¿se me fue? Acá. Bueno, sí, se me fue. A ver, voy a tener que esperar la URL, me parece. Ahí está. Bueno, mientras lo va creando, mientras te lo muestra, te va diciendo los escenarios, te va poniendo los casos. Esto está bueno porque ustedes pueden ir dándose una idea de cómo está terminado el CSV, eh, y pueden acá mismo decir, no, mira, no quiero esto, o quiero hacerlo de otra forma. ¿Alguna Una vez vez que... hicieron algo así, de este estilo? Una vez que, ahí, perdón. No, no, dale, dale. Voy a ir darles más utilidades. ¿Alguno hizo algo así similar? ¿Intentó hacer historias de usuario de este estilo? Aunque sea desde un ChatGPT, pegando algún screen, algo. De esta forma no. Así, así de esta forma no, pero poniendo una redacción de requerimientos con lenguaje natural y alguna casuística del producto que ya existía y con el cloud con el normal, no el cloud code, De y exportar. salieron, sí, salieron historias de usuario, que después hay que copiar y pegar, sacarlas, ¿no? Por supuesto. Pero esto es mucho más avanzado, tiene todo considera, bueno, todas las casuísticas, los casos de prueba, casos QA, UAT. Está buenísimo esto. Sí, Yo y iba a hacer preguntas, Fede, ¿qué rol tenés? ¿Haces historias de usuario? Yo soy Agile Coach, amigo de Giada, ex compañero de trabajo de Giada. lloro. No me hables que lloro. Lo extraño Giada, todos los Giada- días de mi vida. Giada me enseñó lo que es una historia de usuario. Y, Él a mí me enseñó, imagínate. no escribo, no, yo coacheo a los gestores, a los que son algo así como Scrum Master, algo así como Product Owners. Tienen otro perfil, pero algo parecido. Está bueno. Y el problema es que tenemos, yo trabajo en un banco y las herramientas colaborativas, corporativas que tenemos Son muy son poquitas. mucho más limitadas por cuestiones de seguridad, por cuestiones de licencia, por cuestiones de un montón de cosas. Entonces, vamos como tres, cuatro pasos atrasados en todo esto de implementar la IA en lo que son los procesos. Fede, ¿qué tienen? ¿Microsoft? ¿Tienen Microsoft, Copilot? sí, correcto, correcto, sí. Creo que está Microsoft Studio, que también te deja hacer flujitos y agentes. Si es Sí, que trabajan en sí, sí. eso. Sí, correcto. Inclusive estamos tratando de hacer algo parecido a esto con algunos agentes, pero bueno, son mucho más limitados. Porque tenemos que, por detrás no podemos trabajar con Figma, tenemos que trabajar con documentos, Word, y también nos peleamos con algún tema de licencia, y estamos tratando de hacer esto, y ojalá lleguemos a futuro lo que tienen ustedes implementado, que está buenísimo. Es el Yo, camino, es el inicio. Sí, 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 sí. en mi caso, yo voy al revés, en realidad. Nosotros ya dejamos esta etapa de historias de usuario tan atomizadas. Como los chicos codean con Codex directamente, lo que necesitan es un entorno. Sí he creado en Cloud y en ChatGPT eh, el entorno, entonces directamente te crea una épica, porque yo necesito que ellos partan de la épica. Entonces te crea todo por ejemplo, un monitoreo de agentes de chat, o sea, en vez de call center, de chat center. Le describí la épica, me armó en un HTML en cloud para hacer el mockup para mostrárselo a los stakeholders. Soy business analyst, obviamente, y claro. Eh, y, y con eso yo se los cargo a los chicos en Jira, y en un producto que no, en la metodología vieja hubiera sido 3 sprints, en un sprint, o sea, un sprint de 15 días, 2 semanas,
estuvo listo el producto. Terminamos como ajustando. ¿Por qué? Pues se lo tiran a Codex. Los chicos, entonces, si yo les hago historias de usuario, Codex parcializa cambios de esa otra forma, Codex toma todo el macro de la situación y les saca el producto completo con coherencia. Está buenísimo, está muy bueno. De hecho, para llegar a ese, si nos queda tiempito, les muestro, para llegar a ese punto que dice Nora, en los cuales hay equipos en algunas organizaciones que ya tienen su equipo de low code. Entonces, para esos equipos, los requerimientos son muy distintos. De, si quieren, les muestro después cómo armar una PRD con el plan mode de Cloud Code, destinada a esos equipos que necesitan otro tipo de indicaciones porque van a hacer low code. Low code es simplemente que van a codificar con Cloud Code y lo que tienen que hacer ellos manualmente, ir prestándole atención en la serie de integraciones que va a tener por detrás. Sí, sí, nos queda un tiempito, lo vemos también. Ahí, ahí avanzo, sí, podemos verlo, está bueno también traerlo. Son diferentes formas de cómo evolucionamos la diaria. Pero ahí, como les dije, terminó creando la historia de usuario, generó el CSV, me lo dejó en una carpeta y el dashboard. Y el dashboard, que es el que recién veíamos, que es este, me quedo acá, tuqui, tuqui, ahí está. Este es el dashboard con la que vamos al cliente o al equipo. ¿Le podemos cambiar cosas? Sí, podemos hacer que sea editable, que eliminemos cosas, pero acá ya me generó la historia de usuario, cómo quiero para, con el contexto, los escenarios, los casos de QA y UAT, me dejó también el link a Figma y eso lo hizo con las tres historias de usuario. Si voy al CSV, el CSV tiene esto mismo en columnas, simplemente le doy importar y ya lo resuelvo. Y ahí terminó la magia de esta parte, que de vuelta puede ser customizable, ¿no? Eh, ahí yo sí lo que les dejé es cómo hacemos esa subida masiva con el Excel que nos dio. Para Azure tiene una forma, para Jira tiene otra. Se las dejo así como el setup, como para que puedan eh, hacerlo. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? ¿Creen que puede ser algo viable? Sí, disculpa, pregunta. Sí, El, ¿Cómo no entrenaste? ¿Cuáles son las reglas que le diste a Cloud Code para guiarlo en respuestas? En Cloud Code tiene un nombre técnico que se llaman algo así como barreras o no sé, no recuerdo bien. Eh, Pregunta es, ¿qué, sí. qué, qué limitaciones, qué guías o qué instrucciones le diste para que te desenfocara en historias de usuario? Espérame que te lo voy a mostrar. Yo lo que tengo, que esto es una charla para otro momento, porque eso sí nos va a llevar un montón de tiempo, yo tengo como un second brain. Second brain sería como un segundo cerebro mío. ¿Por qué? ¿Qué es el gran problema que tenemos? Que la inteligencia artificial se olvida el contexto. Entonces, cada vez que inicio una conversación, tengo que empezar el contexto desde cero. Yo lo que hice fue, tengo como mi memoria aparte y cada vez que Cloud Code arranca, tiene toda la información que yo le voy dejando. Y yo si hay algo que tengo son skills. Skills, En su claro. momento tenía resources, o sea, cosas de grow, de marketing. Yo en su momento hice marketing, entonces UX. Y ahí creé el agente. Y el agente tenía un propósito. Y entonces le puse un propósito, hice el prompt con todas las preguntas. Le digo, bueno, mira, sos un analista funcional. Cuando arranques, haceme... Y son las preguntas que me fue haciendo mientras que los mostré a ustedes. Les puse el template también de la historia de usuario, o sea, pero lo fui nutriendo a la gente. Le fui diciendo, ¿ves? Paso a paso, todo lo que tenía que hacer, de qué forma. Y una vez que hice esto, después directamente en Cloud Call le dije, mira, creame un nuevo comando con el skill de Juanita. Y ahora, cada vez que entro, le pongo barra Juanita y ahí me trae Ok. todo. Esto, ves que tiene instrucciones de cómo se integra también. Y si tenés Figma, los parámetros, las variables. Nada, esto es más técnico, pero esto es parte de lo que después con Yadi vamos a poder compartirle la presentación y para que ustedes directamente lo descarguen, lo peguen en Cloud Code y le diga, créame un agente con estas características. Y ustedes puedan ir modificándolo. Bien, Pero buenísimo. sí, tiene su magia por detrás. Lo importante es que una vez que esa magia está instalada,
uno puede ajustarlo a sus necesidades y a su diario. ¿Alguna Buenísimo, otra gracias. pregunta? De nada. Pregunta, duda, algo que quieran ver. Yo creo que ya de ahí, con esto, me quiero quedar con esta última, que es el futuro de los roles, ¿no? Creo que hace poco leí en un documento que señalaba que las habilidades con mayor crecimiento que va a haber en los próximos años tienen que ver con pensamiento estratégico, con creatividad, con liderazgo, o sea, no sé, con curiosidad, con resolver problemas complejos. En todo momento habla de los skills humanos, porque el resto de las automatizaciones o la operatoria diaria vamos a poder apoyarnos en la inteligencia artificial. Así que ahí, de vuelta, creo que es mucho más valioso esto, ¿no? Entrenar la creatividad. O sea, cómo hacer, digo, ¿cómo surgió esto? De una necesidad. Bueno, la creatividad era esa. Che, necesito a alguien que haga esto porque no tengo tiempo. Bueno, y es sentarse, bueno, pero ¿cómo lo tiene que hacer? Y ahí empiezo a armar el skill, ahí empiezo a armar el agente. Em, de vuelta, cuando empezamos con este proyecto, el objetivo era construir un agente que escribiera historias. Hoy creo que construimos algo más importante, que es una excusa para volver a dedicarle tiempo a pensar, ¿no? En cómo resolver cosas. Eh, para mí La historia sin fin, digo, nunca fue una película sobre dragones, nunca fue una película sobre un libro, era una historia sobre la imaginación, sobre la capacidad de crear mundos nuevos cuando el mundo viejo ya no alcanza, ¿no? Y creo que hoy estamos nosotros en ese mismo momento. Eh, y no porque hacer historia de usuarios como las veníamos haciendo haya sido mala, sino porque va a aparecer una mejor forma de hacerla, ¿no? Eh, y creo que es una forma de empezar esta que les acabo de mostrar. Así que con esto yo finalizo. Esto, aparte de bajarse las herramientas y hacer su propia experiencia, es a pensar qué de lo que hacen hoy pueden mejorarlo o pueden tener un proceso eh, automatizado que les sume un plus que hoy no lo están haciendo porque no saben cómo. Porque la herramienta los va a ayudar en eso. Entonces, creo que mañana, cuando tengan hoja en blanco con matecito y café, es qué bolonqui tengo en mi día a día y que esto me puede ayudar. Y piensen en eso y de qué forma. Y lo vas nutriendo. Creo que cuando empezás a challengear vos mismo algo, una necesidad, un problema, y cómo querés resolverlo, y qué debería hacer, y cómo debería comportarse, y qué no debería, vas creando el agente solo. Y después con todo eso vas a la herramienta, pero antes de ir a la herramienta es como que hay todo un proceso de análisis y de entendimiento que tiene que ser propio antes de ir a la herramienta. Yo eso lo recomiendo. Yo hago eso. Yo primero me siento con un papelito, salgo de la compu 2 minutos, pienso en todo y después voy a la compu y empiezo a ver cómo lo ejecuto. Eh, Está bueno. pero está muy lindo, Yadi. Gracias por compartirlo. No, a ustedes. Bueno, espero que haya servido de ayuda, que le hayamos aportado un granito de arena a alguno de ustedes, ya con eso es un montón. Y bueno, los escucho si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta, algo que quieran compartir, qué les gustó, qué no sabían, que sí. Lindo verte, Caro. Caro la conozco. La mamá de Caro fue mi primera jefa allá en 1810. Una de las mejores jefas del mundo que tuve. Traslado a lo de 1810. Y yo estoy vieja ya, Caro. Pasó hace bastante. Todos, pasó tiempo. Bueno, yo Gracias. hacía los libros contables A a mano. manopla. A Sí. manopla. Evolucionó. Muchas gracias. No, gracias a vos, Caro. Bueno, si hay dudas o consultas o lo que sea, tienen nuestros contactos. Eh, mañana traten de instalarlo. Si no pueden o hay algún problema, me escriben, lo hacemos. Pero que la barrera no sea la instalación. Y si la barrera también es el software que usa la empresa, díganme cuál software y le buscamos la vuelta. Digo, hay formas, está evolucionando. Entonces, sí es verdad que Cloud Code hoy es vanguardia por todas las conexiones y las posibilidades que tiene. Eh, hay cosas de ChatGPT que se pueden usar y Gemini tiene lo suyo también. O sea, también está evolucionando mucho
la suite de Google. Google tiene una ventaja, que ellos ya vienen haciendo cosas en sus herramientas por separado. Entonces, ahora es como que todo lo están potenciando más. Em, Así que bueno, nada, escríbanme, es el mensaje final. Sí, tal cual. Ahí estamos a disposición. Gracias por quedarse hasta esta hora. Y bueno, espero que puedan subir sus posteos con historias de usuario automatizadas. Muchas gracias, nos vemos, que tengan linda semana, Gracias. chicos. Gracias. Gracias, nos Chicas, vemos. Leo. Buena Un chao, semana. gusto. chao, nos Chao, vemos. chao. Gracias.